Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramírez, su servidor. Yo soy pastor de dicha iglesia ubicada en la provincia de San Juan, Argentina. Y el título de la reflexión del día de la fecha es el siguiente: la iglesia apóstata. Y la lectura bíblica nos lleva a la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 11 al 14 en la Reina Valera 1960. Tiene como título estos pasajes: Advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta es la carta a los Hebreos, donde hay una fuerte advertencia contra la apostasía. Y vamos a repasar un poco lo que es la apostasía, el concepto de apostasía. Apostasía es una palabra en griego compuesta de apo, que significa caer, alejarse de, y éstasis, que significa rebelión, y que se utilizaba para señalar una revuelta política o militar. Significa el acto de rechazar la fe o las doctrinas profesadas o creídas, apartándose para adoptar otras. Acá vemos que la apostasía no solamente es caer o alejarse o el abandono de la fe como comúnmente conocemos el concepto, sino que apostasía también es rebelión. Y en cuanto a la apostasía, hay cosas características de la apostasía que pasan prácticamente desapercibidas y que no las reconocemos como tales, porque existe y estamos encuadrados exclusivamente en el concepto en particular de que apostasía es dejar de congregarse, irse de la iglesia, no servir más a Dios en una determinada congregación. Tenemos conceptos ya armados de lo que es la apostasía. Pero la Biblia nos relata y nos habla de características que parecen imperceptibles, pero que tienen que ver con la apostasía y con el pasaje que hemos leído al comienzo. Una de las características de la apostasía, y vamos a ver algunas más de lo que es la apostasía en sí, una de las características es la siguiente: caer en apostasía es ser tardos para oír. Hebreos 5:11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué significa ser tardos para oír? Acá está hablando específicamente de una tardanza, de tardarnos en oír lo que tiene que ver con la voz de Dios, con la palabra de Dios. Pero veamos el concepto de Hebreos capítulo 5, versículo 11 en la traducción en lenguaje actual. Nos dice: hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil de explicarles a ustedes todos, porque les cuesta mucho
entender. Acá hay una característica sencilla de lo que es la apostasía, pero muy importante, y que no la detectamos con habitualidad. Y es que caer en apostasía significa que nos cueste entender el mensaje de Dios. Por lo general, las personas que no conocen a Cristo y que toman contacto con la Biblia, la leen, a esas personas, por el hecho de no haber conocido al Señor, de no haber nacido de nuevo, les resulta muy difícil entender la Biblia. Y eso es verdaderamente así porque son personas que no tienen el Espíritu Santo de Dios en su vida para que el Espíritu Santo guíe a esas personas y les enseñe. Pero ahora no debería ser común que a un creyente que ha nacido de nuevo, que es lleno del Espíritu Santo, le cueste mucho entender la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Y esto es característico de la apostasía, la falta de entendimiento de los mensajes, la falta de entendimiento de la misma palabra de Dios. Es apostasía. Por eso debemos analizarnos y debemos preocuparnos cuando nos cuesta entender el mensaje de Dios. Porque seguramente hay cosas en nuestra vida que no están bien. Hay cosas en nuestra vida que no hemos arreglado con Dios. Eso puede ser una razón de que nos cueste entender. Pero también la otra razón de que nos cuesta entender la palabra de Dios es que nuestro oído esté preparado para escuchar otro tipo de cosas o otro tipo de mensajes. Y al escuchar el mensaje de Dios, nuestro oído rechaza porque no está preparado, no está dispuesto a escuchar ese tipo de mensajes. Hoy el creyente está más dispuesto a escuchar tipos de mensajes positivos, entre comillas, que una exhortación que venga del mismo Dios. Y esto puede llevar a una falta de entendimiento de esto. Y podemos tener mucho para decir, como dice el autor de la carta a los hebreos. Pero eso que tenemos mucho para decir puede terminar siendo difícil de explicar cuando el oído no está dispuesto a escuchar un mensaje de Dios determinado, se niega a escuchar. Hay muchos que se niegan a escuchar el mensaje de Dios cuando viene con una corrección. ¿Por qué? Porque se consideran incorregibles. Entonces terminan siendo personas que les cuesta mucho entender el mensaje, que se han hecho tardos para oír. Otra de las características de la apostasía y de lo que es una iglesia apóstata en sí, es que esa iglesia apóstata es la plataforma para el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 en la versión Reina Valera 1960 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y otra versión de la palabra de Dios del mismo pasaje, pero en la Nueva Traducción Viviente dice: no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. La iglesia apóstata es la plataforma que el anticristo
necesita para surgir, para comenzar a manifestarse a este mundo. Es la iglesia apóstata la que es ese respaldo que el anticristo necesita. Por eso fácilmente nos podemos dar cuenta que el tiempo está cerca, que Cristo viene pronto, porque la apostasía a nivel general en la iglesia de Cristo es cada vez más grande. Y cuando hablamos de apostasía acá, estamos hablando de una gran rebelión contra Dios. La iglesia apóstata es la que se ha rebelado contra Dios. Tenemos a la iglesia apóstata y la identificamos con la gran ramera y creemos con base bíblica que esa gran ramera es la iglesia católica. Sin embargo, esa iglesia católica termina siendo la madre de las rameras, ya que hay otras congregaciones, ya que hay otras iglesias que también son gobernadas por la apostasía, por iglesias que se han rebelado contra Dios. Entonces, la iglesia apóstata es la herramienta de Satanás para poder llevar adelante su plan maléfico. Otra característica de la iglesia apóstata es que la iglesia apóstata ha cambiado su manera de pensar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Dice en la versión Reina Valera 1960, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La iglesia de Cristo en la década del 90, a partir de esa década, comenzó a cambiar mucho su manera de pensar, ya que surgió en esa época un predicador que ya estaba incursionando en el ministerio, que era conocido, pero que comenzó a traer un movimiento llamado de la nueva unción. Y muchos pastores y predicadores visitaban a este predicador de los Estados Unidos de Norteamérica. Iban allí para que él orara por ellos y que ellos pudiesen recibir esa nueva unción que, según este predicador, había recibido de una evangelista, de una mujer evangelista ya fallecida, que le había transmitido de su unción delante de la tumba de esta evangelista. Y desde ese entonces comenzó ese movimiento que alcanzó nuestro país de Argentina también, y pastores empezaron a aplicar técnicas como el soplo, soplar para que otros reciban el Espíritu Santo, arrojar el saco para que también reciban del poder de Dios. Y también a partir de esa década y con el surgimiento de otros predicadores, hasta el lenguaje cristiano comenzó a cambiar. Se comenzaron a utilizar palabras prácticamente mágicas, entre comillas, como el declarar, el decretar, y tantas otras palabras. Dios tiene un milagro para ti, y tantas otras palabras que de a poco, pero
introduciéndose en la iglesia de manera dañina, comenzaron a cambiar en la iglesia la manera de pensar, hasta llegar a un punto que desde muchos púlpitos ya no se utiliza la Biblia para predicar un mensaje de Dios, porque cambiaron la manera de pensar. Sin embargo, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo y versículo que hemos leído, nos dice que no nos debemos dejar mover fácilmente de nuestro modo de pensar. La iglesia no debe ser movida fácilmente del modo de pensar, sino que la iglesia debe probar los espíritus para ver si son de Dios, si realmente esos movimientos vienen de Dios. La iglesia debe analizar, examinar todo, retener lo bueno, desechar todo tipo de mal. Como leíamos al principio, tener bien ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Eso es lo que debe practicar la iglesia y no debe ser movida fácilmente de su manera de pensar. Otra característica de una iglesia apóstata es que la iglesia apóstata no está dispuesta a sufrir la sana doctrina. Segunda de Timoteo 4:3 nos dice lo siguiente, en la versión Reina Valera 1960. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y segunda de Timoteo 4:3, pero en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta, y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. ¿Dónde comienza esa negación a sufrir la sana doctrina? Porque, según el primer pasaje, y lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos de no querer sufrir la sana doctrina, estamos hablando de no querer sufrir persecución, estamos hablando de no querer sufrir que hablen mal de nosotros, que nos difamen tal vez, no querer obedecer la sana enseñanza. Pero en la versión que hemos leído en la Palabra de Dios para Todos, esa negación a sufrir ya se manifiesta en el acto de no querer escuchar la verdadera enseñanza. Una persona que se queja de la enseñanza de Dios, que no le parece bien, que habla de esa enseñanza hasta despectivamente, que dice que es una enseñanza que tiene falta de amor, que es una enseñanza que contiene mucha exhortación. Aquel que no está dispuesto, que no quiere escuchar la verdadera enseñanza, es aquella persona que ya manifiesta que no está dispuesta a sufrir la sana doctrina. Y hoy eso es moneda corriente en la iglesia, el negarse a escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. La iglesia se niega a escuchar hablar de santidad. No quiere que le hablen de santidad. Quieren que le hablen de prosperidad, quiere que le hablen de sanidad, quieren que le hablen de muchas cosas, pero no quiere que le hablen de santidad.
Y podemos ver allí que el no sufrir la sana doctrina es no querer que nos hablen de santidad, de llevar una vida santa. Hasta hay personas, yo he sido testigo, como a siervos de Dios en alguna oportunidad les molestaba ser corregidos por la predicación de la palabra de Dios y utilizando frases que llaman tanto la atención, pero que también nos hablaba de su estado, de decir otra vez me están hablando con la Biblia. Entonces, no sufrir la sana doctrina es no querer escuchar la verdadera enseñanza y no querer que nos hablen de santidad. Y también en 2 de Timoteo 4:3, en la versión Palabra de Dios para Todos, también nos habla que otro acto que manifiesta que no quiero sufrir la sana doctrina es que busco rodearme de maestros que me complazcan diciendo lo que quiero escuchar. Es aquel creyente que busca el consejo que quiere él escuchar, el consejo que es agradable a sus oídos. Y le pregunta a uno, le pregunta a otro hermano, hasta que encuentra el consejo que él quiere escuchar. Eso también es no estar dispuesto a sufrir la sana doctrina. Por tanto, estas cosas que pasan desapercibidas nos hablan de nuestro estado de haber caído en apostasía. Otra de las características de la iglesia apóstata es que la iglesia apóstata es conducida por un espíritu de error. Primera de Juan 4:6 nos dice, en la versión Reina Valera 1960, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La iglesia apóstata es dirigida no por el Espíritu Santo, sino por un espíritu de error. Error es el conocimiento equivocado que tenemos de las cosas. Y podemos ver, por ejemplo, en las rebeliones que se manifiestan en la Biblia, cómo ese espíritu de error guió a hombres y mujeres a rebelarse, a caer en apostasía. Por ejemplo, cuando hablamos de la rebelión de Coré, que describe en Números 16, ¿qué había allá en Coré? Había un conocimiento equivocado de las cosas. Coré describe ante Moisés y resalta que el pueblo de Israel era santo, que Dios había santificado a todo el pueblo de Israel. Y eso era verdad. Pero acá había un conocimiento equivocado de Coré también con respecto al liderazgo. Porque él cuestiona de Moisés y de Aarón que por qué ellos se ponen por encima de la congregación de Israel. Y allá viene el espíritu de error liderando la vida de Coré, ya que él no había entendido lo que era el liderazgo. Liderazgo no es ponerse por encima de alguien de la congregación, de un pueblo, sino es estar, orientar, guiar al pueblo, estar entre el pueblo. Pero él había entendido el liderazgo como una función de superioridad. Y eso lo llevó a la peor de las apostasías, ya que tuviese un final dramático, un final totalmente no querido, que fue cuando se los traga la
tierra, pero porque había un conocimiento equivocado, guiado por un espíritu de error al cual él había dado lugar, o como otras versiones de la palabra de Dios describen, un espíritu de engaño. Por eso es importante que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, para que podamos conocer la palabra de Dios y que nos sea revelada la palabra de Dios por el mismo autor de las Escrituras, y no por un espíritu de error que guía nuestra vida. Después, acá hay una pregunta que nos podemos hacer y es la siguiente: ¿por medio de qué se produce la apostasía? ¿Cómo una iglesia puede apostatar? Por un simple acto, y es por el escuchar. Y ejemplos en la Biblia tenemos de personas que escucharon lo equivocado. Eva escucha a la serpiente y es engañada. Aarón escucha al pueblo y realiza un becerro de oro. Sansón escucha la voz de Dalila y termina revelando el secreto de su fuerza. Y Salomón, que escucha a las mujeres paganas con las cuales se unió y termina desviando su corazón en pos de sus dioses. Cuán importante es saber escuchar, saber qué escuchamos, saber a quién escuchamos, cuidar nuestro oído. La iglesia apóstata es aquella que ha sacado a Jesús de su vida. La iglesia apóstata no goza de la presencia de Jesús. La iglesia apóstata es la iglesia de la Odisea, donde tenía a Jesús fuera, como dice Apocalipsis 3:20 en la versión Reina Valera 1960, que dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Entonces, la iglesia apóstata tiene a Jesús fuera, no goza de la presencia de Jesús. Y Jesús claramente le dice a esa iglesia apóstata: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La iglesia apóstata ya no oye la voz de Jesús. Oye la voz de su pastor, oye la voz de su líder, oye la voz de su evangelista, oye una predicación o una explicación de la palabra de Dios, pero Dios no está detrás de esto. Por tanto, ya no oye a Dios la iglesia apóstata, porque ha cerrado su oído al Señor y lo ha abierto a otras cosas. Lo ha abierto a la voz de Satanás, como les hablaba que Eva abrió su oído a la serpiente, o lo ha abierto al pueblo como lo hizo Aarón. Un líder que abre su oído a escuchar el pueblo y se maneja y conduce su ministerio exclusivamente por lo que el pueblo dice o por lo que la iglesia dice, es alguien que ha caído en apostasía. ¿Y qué decir del que escucha y se guía por aquel que no es creyente, por la voz de aquel que no es creyente, como fue Sansón con Dalila
y como lo fue Salomón con todas las mujeres que estuvieron involucradas en su vida. Esa es la iglesia apóstata, la que ha dejado de escuchar a Jesús. Pero si tú en este momento estás reconociendo que has dejado de escuchar a Jesús, es porque Jesús aún quiere hablarte y quiere que tú lo escuches. Y si tú reconoces que has caído en apostasía, yo te invito a que en este momento ores conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, en este momento vengo a ti y te pido perdón, Señor, por haber caído en apostasía. Reconozco que me he alejado de ti, que me he rebelado contra ti, pero creo en que hoy tú me perdonas. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre y que nuevamente pueda volver a caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, tú has orado conmigo, puedes comunicarte haciendo clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Filadelfia de San Juan, dejar allí tu pedido de oración, tus datos y a la brevedad nos comunicaremos contigo. Ha sido un placer haber compartido la palabra de Dios contigo, con todos los que van a tener acceso a esta reflexión. Espero que esta palabra haya sido de mucha edificación. Les habló el pastor Hugo Ramini, su servidor, y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Que el Señor los bendiga a todos.